Todo esto está pasando en Japón y ¿por qué es tendencia? Por Dios, apenas estamos iniciando el 2024 y desde el día 1 ya va todo mal, lamentablemente para los amigos asiáticos. Les cuento, hubo una explosión por latas de aerosol. La detonación causó daños a edificios a más de 100 metros de distancia y ocurrió el domingo por la noche, alrededor de las 8:30 hora local. Fue un enorme incendio que dejó 42 heridos que se encontraban en los establecimientos afectados, algunos sufriendo quemaduras y otros heridas leves que se llevaron mientras trataban de escapar de las llamas. El fuego se extinguió finalmente 6 horas después. Imagínense la magnitud de este incendio. Dicen que el origen de todo pudo haber sido una concentración de gas de más de 100 latas de aerosol que fueron vaciadas en una habitación. Cabe destacar que las latas ya estaban prácticamente vacías, solo que terminaron de botar su contenido para desecharlas. Y al prender un calentador de agua, esto hizo reacción ocasionando la fuerte explosión. Aunque aún se está investigando este suceso. Terremoto. No más llegar el lunes 1 de enero, un terremoto sacudió la región central del país, ocasionando que se activaran las alertas de tsunami en la ciudad y que las personas corrieran a refugiarse a los albergues, generando mucho temor en la población. Y es que no es para menos, ya que hablamos de un terremoto de 7.6 que afectó muchísimas estructuras, dejó personas atrapadas entre los escombros y un saldo de al menos 100 fallecidos. Tras pasar el terremoto, hubo al menos unas 60 réplicas, con la más fuerte el miércoles 3 de 5.5. Y continuando las malas noticias, el martes 2 de enero dos aviones se estrellaron entre sí en una pista de aterrizaje. Un avión Airbus A350 viajaba desde el norte de Japón hacia la ciudad de Tokio. Este llevaba 370 personas a bordo. Todo iba bien hasta el momento del aterrizaje, cuando en la mitad de la pista una aeronave de hélice se preparaba para despegar, pues esta pertenece a la Guardia Costera y se dirigía a hacer labores de ayuda humanitaria en los lugares donde afectó el terremoto. Como el Airbus es más alto que la aeronave, lo que pasó es que con el impacto se le arrancó el tren de aterrizaje y la punta fue arrastrada por el piso hasta frenarse. Afortunadamente las personas pudieron evacuar el A350, que recuerden que estamos hablando de más de 370 personas, pero lamentablemente la segunda aeronave sufrió un gran impacto, dejando solo una persona viva de 6 que iban en ella. ¡Qué locura todo esto! Cuéntame qué te pareció, los leo allí abajo. Sigue disfrutando de videos del canal.